Hola, mi nombre es Mayra Olate y soy profesora de lenguaje, slash escritora, slash tocadora de guitarra. Em, bueno, este video es sobre mi testimonio personal de cómo me incursé en la escritura. Em, Ahora, en un tiempo más, voy a lanzar un libro que se llama Guárdame el secreto, de Batory Ediciones. Y bueno, con toda la contingencia ha estado difícil poder especificar una fecha, pero apenas todo esto termine, em, lo voy a hacer, así que están todos cordialmente invitados e invitadas. Bueno, todo partió con mi madre. Siempre las mamás influyen en los gustos iniciales, o las mamás, digamos, que estuvieron ahí, de cosas que uno luego se desarrolla o logra estimular de mejor manera. En el caso mío, mi mamá siempre ha sido una gran lectora. Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha leído libros, le gusta mucho leer libros, revistas, le gusta mucho leer. Y cuando yo era chica, 3 4 años, mi mamá leía, yo todavía no podía leer. eh, Ella me contaba sobre los libros que leía y luego yo inventaba historias relacionadas con los personajes o algo de estos libros, intertextualidad, y echaba a volar mi imaginación a través de lo que ella me relataba. Luego, cuando yo tuve 4 años, mi mamá me enseñó a leer y a escribir antes de entrar a kinder. Y me acuerdo que en la cocina tenía de estos frascos donde se guardan las especias, las legumbres, las comidas. Y llegaba gente a la casa y yo les leía, le tenían los cartelitos así, arroz, azúcar, sal, porotos. Y como si fuera la gran cosa, yo les decía, mire, yo puedo leer esto. Y leía súper rápido toda la etiqueta y la gente me aplaudía. Y para mí era como un gran logro saber leer tan rápido. Entonces, la lectura y la escritura siempre han estado súper asociadas a mi infancia. Y luego cuando empecé a escribir, me acuerdo que también seguía a mi mamá para todos lados. Mi mamá iba al jardín, por ejemplo, a regar las plantas, a podar, y yo iba para allá con una agenda de teléfono que tenía mi mamá, que ponía siempre al lado, en la mesita al lado del teléfono, con el abecedario, y yo agarraba esa agenda y me ponía a escribir historias de cosas que ella estaba haciendo en ese momento. Por ejemplo, iba al jardín y yo escribía una historia sobre las plantas, sobre los árboles. O iba a la cocina y yo escribía una historia sobre la tetera y el cuchillo, donde eran los personajes. Y mi mamá siempre me retaba porque tenía miles de cuadernos y siempre tomaba esa agenda para escribir. Y esa agenda estaba llena de historias que yo escribí desde chica, así con una letra pésima, pero me acuerdo que siempre estuvo en mí ese interés, digamos, por escribir. Y yo creo ahora en retrospectiva, debe haber sido porque yo siempre he sido súper tímida. La gente me dice así como, nah, pero realmente siempre he sido súper tímida, entonces, y súper mala también para hablar, como con la oralidad, soy pésima. Entonces, me acuerdo que todo lo que yo quería decir lo decía por escrito. Entonces, me acuerdo que me portaba mal y a mi mamá me da vergüenza pedirle perdón o disculpas, entonces le escribía una carta y se la tiraba por abajo de la puerta. O me gustaba un niño y le escribía una carta, nunca se lo decía, sino que le escribía cartas que nunca le mandaba, o después cuando sabía que me iba a ir y no lo iba a ver más, se le daba la carta, porque siempre fui súper vergonzosa. Y así pues escribía todo, todo lo escribía para comunicar mi amor o mi cariño por alguien, escribía tenía un diario de vida también me acuerdo, donde escribía todo con esos candados que son pésimos, que no tienen cero seguridad. Me acuerdo que mi hermano me lo sacaba, me molestaba con eso. Tenía también todas las agendas que existían cuando yo era chica, la pascualina, la psicodelia, la artilugia, y escribía, en todas las páginas escribía cosas que yo hacía en el día. Entonces era como un ejercicio que yo tenía sin darme cuenta, pero escribía todo lo que me pasaba, todo lo que hacía, todo lo que pensaba, así era enfermante. Y yo creo que de a poco me empecé como a dar cuenta que para mí era algo súper importante el tema de la escritura y de comunicar mis sentimientos y las cosas, como yo veía el mundo por medio de lo escrito. Entonces, y siento que también encontrar
textos que se asocian a tu forma de ver el mundo, como que hacen que se prenda algo en ti y que te des cuenta de que por medio del escrito tú puedes comunicar tantas cosas y decirlo de forma mucho más bonita que de cuando tú estás hablando. Que de repente la oralidad es compleja porque en el momento que te está pasando las cosas por la cabeza tienes que tratar de decirlas bien. Y a veces hay cosas que tú no preparas, entonces te salen mal y es terrible ese momento. Entonces siento que con la escritura tú puedes preparar muy bien todo lo que vas diciendo, puedes editar, puedes rayar la palabra que no te gusta. Yo creo que en ese sentido soy como perfeccionista y por eso siempre he preferido la escritura por sobre el habla, en este caso. Y siento que los libros han sido parte importante de mi vida igual, o sea, como profesora de lenguaje, todos creen que es obvio, pero en realidad no, porque, por ejemplo, a mí me carga, yo siempre le digo a mi alumno, me carga leer libros muy largos, es una contradicción porque en la carrera sufrí cuando estudié y tú tenías que leer libros tan largos, y es también porque entiendo que no es que por obligación nosotros tengamos que leer libros largos, por ejemplo, sino que nos tiene que gustar leer. Pues yo siempre le digo a mis estudiantes que estamos constantemente leyendo el mundo entero. Nosotros, como decía mi profe de Historia del Arte, leemos siempre de izquierda a derecha y leemos todo. Pues leemos las imágenes, leemos la publicidad, leemos Instagram, leemos Twitter, leemos los periódicos, leemos los titulares, leemos las caras, leemos las películas, todo lo estamos leyendo constantemente. Entonces, yo me conformo con que los jóvenes, digamos, quieran leer algo, no necesariamente Madame Bovary o La Odisea. Aparte que esos son libros que provienen de un contexto particular. Nosotros, cuando éramos chicos, digamos, teníamos la tele, entonces no necesitábamos solamente los libros para poder entretenernos. En esos tiempos en donde surgieron esos libros, la gente no tenía mayor entretención, no había cine, no había televisión, entonces las dueñas de casa tenían que leer a través de Madame Bovary, vivir una aventura amorosa a lo mejor que con estas limitaciones. Entonces, claro que era entretenido tomar un libro gigante porque donde uno no tenía mucho que hacer o no tenía mucha entretención. Pero ahora estamos bombardeados con estas cosas, entonces es muy difícil que alguien quiera leer un libro y si lo lee yo ya lo agradezco, pues sobre todo si son libros largos, porque a mí en lo particular como que me da flojera, pero me gusta leer mucho, me gusta leer muchas cosas diferentes y si son cortas mejor porque así como que obtengo rápido lo que necesito de ahí. Y aparte que leo en la micro, en el metro, lugares donde podría tener tiempo muerto, digamos, y por eso. Pero en realidad siento que ha sido una parte súper importante de mi vida la lectura y la escritura. O sea, un escritor difícilmente puede forjarse si no lee. Da lo mismo lo que lea, porque eso también va a influir en su estilo o en su visión personal del mundo, pero tiene que leer de por sí. Y bueno, en mi caso, nunca pensé tampoco que fuera buena escribiendo. Siempre digo, yo escribo y nunca tampoco es como soy escritora. Me gusta escribir nomás, solo eso, me gusta escribir. Y, por ejemplo, para comunicar mis sentimientos me es mucho más fácil escribir poemas, pero los poemas son solo para mí, no los comparto. Pero los cuentos, sí, yo creo que los cuentos para mí son importantes compartirlo porque siempre tuve una crítica súper fuerte, sobre todo de parte del grupo artístico cuando yo estudié arte, que siempre se ha pensado que el arte es para la élite y que tiene que ser un lenguaje complejo, tiene que ser difícil de entender. Y siempre la novela liviana, el cuento liviano, ha sido mal mirado, digamos, por los grupos intelectuales de escritores, pero yo creo que la pega en este caso también tiene que ver mucho con mi profesión, digamos, de docente, es tratar de traducir lo complejo y que llegue a las personas. Entonces, para mí, al menos el tipo de escritura que yo hago, una escritura que tiene que ver con lo social, con lo contingente, desde mi visión particular, personal, pero porque siento que la gente se identifica. Me acuerdo que la primera vez que escribí algo que más de una persona me dijo que le gustaba fue para un taller de periodismo que hicimos en el Eduardo Lavarra, cuando yo estaba en tercero medio, y hicimos un diario que se produjo ahí mismo en el liceo, costaba 300 pesos. Y fue súper entretenido porque mis compañeros, o sea, los que éramos parte del taller, hicimos todo. Una compañera que era la diseñadora, otro compañero que era el periodista que sacaba fotos, otro que hacía la parte política y así. Y me acuerdo que yo escribí un
cuento, una historia que se llamaba Historias de Micro y se trataba de mi trayecto de cuando tomaba una micro hasta cuando me bajaba. Y me acuerdo que era bastante jocoso porque también siempre he pensado que los cuentos tienen que tener algo de chispa, digamos, como para que enganche al lector. Y me acuerdo que en los pasillos, niños que no conocía, niñas que no conocía, me decían, oye, me encantó tu cuento, fue súper chistoso, me sentí súper identificada. Y me acuerdo que ahí me di cuenta de que lo que yo escribía era para las demás personas. O sea, para mí, pero también para los demás, porque yo buscaba ese enganche y que la gente dijera, eso me pasa. Entonces, para que al final haya como una armonía, digamos, y una homogeneidad en el sentido de que somos todos personas y a todos nos pasan cosas similares. ¿No? Somos humanos y nos parecemos. Entonces, compartimos experiencias. Entonces, me acuerdo que nunca he sido de insistir, digamos, así como escribir todos los días o mandar cosas, las cosas que escribo a distintos lugares, porque soy súper insegura, soy súper tímida, como lo dije, entonces creo que las pocas cosas que he escrito y han tenido ese valor, digamos, de la apreciación colectiva, externa, que no sea solo mía o de la gente que me quiere y que me estima, para mí ese ha sido como un motivador. Por eso como que me han dado ganas de escribir. Y este libro, bueno, que voy a lanzar tiene que ver con eso, con esa historia. Entonces, esas historias importantes que me identifican a mí e identifican a muchas más personas. Entonces creo que es importante para todas esas personas que escriben o que les gusta mucho escribir o les gusta leer, sientan que además de que hacerlo por ustedes, digamos, si lo quieren hacer por los demás, es importante que tengan paciencia y que esperen, digamos, la visión adecuada que sea capaz de valorar lo que ustedes hacen, porque me acuerdo que igual tuve varios detractores en el camino, entonces no toda la gente siempre te va a elogiar, es algo difícil de lograr, entonces siento que cuando encuentras ese valor y es justamente lo que tú quieres transmitir, eso es lo importante y por lo que uno tiene que seguir. Entonces siento que en ese sentido la escritura, la lectura, los libros, el mundo de la literatura embellece la vida y embellece a las personas. Entonces creo que es algo súper lindo, súper importante de compartir y que sepan que no es algo inalcanzable, porque todos lo pueden lograr, todos lo pueden hacer. Si quieren escribir, pueden escribir. Si quieren dedicarse a leer toda su vida, lo pueden hacer. Son cosas que no tienen límite y que no te cobran por eso. Entonces hay que aprovechar esa instancia, esas oportunidades. Y eso, pues, muchas gracias y un saludo al equipo del CFT de la PUCB por hacer esta invitación y por darse el tiempo de celebrar algo tan hermoso como lo son los libros.